calcio, zinc, fósforo, agua, potasio, litio. Todos los elementos de la tierra están contenidos aquí. O sea, cuando David expresa eso, lo que está diciendo es, Dios cogió de la tierra y formó mis entrañas y mi piel, mi corazón, mis pulmones, mis cabellos, todo. El Dios eterno, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente se tomó el tiempo de crearte a ti y a mí y de escribir tu nombre en el libro de la vida. Cuando los discípulos fueron enviados por Jesús a predicar, volvieron contentos. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos predicaban y había algún endemoniado y salían los demonios y ellos les encantó lo sobrenatural de echar fuera demonios. Y el Señor les dijo, no se alegren porque los demonios salgan cuando ustedes los echan. Alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Sabes? Más importante que hacer milagros, que echar fuera demonios, que ser prosperado, es que tu nombre y el mío estén escritos en el libro de la vida. Y déjame decirte algo, Dios no te formó, Dios no te creó para que seas condenado o condenada. Dios te creó para bendición y para salvación. Dale un aplauso al Señor. Pero ¿quién determina? ¿Quién determina salvación o condenación? ¿Dios o el hombre? Yo determino a dónde quiero ir. Yo soy el que determino. Dios coloca delante mío los caminos. Está el camino del bien y está el camino del mal. Eso se llama libre albedrío. ¿Cómo se llama? Dios no te va a obligar a hacer lo bueno. Dejaría de ser Dios si te obligara. El que sí obliga y subyuga es el enemigo, pero Dios nunca te va a obligar a hacer algo bueno. Él te invita a hacerlo, pero tú tienes que convencerte y hacerlo porque te nace. Así es la vida cristiana, nadie te va a obligar. A mí nadie me obligó a dar diezmo ni ofrenda. Fue lo último que se convirtió el bolsillo mío. Muy rica la palabra, deliciosa, los milagros, todo lindo. Pero cuando llegaba el momento de la ofrenda, yo sentía que me estaban quitando algo. Entonces yo sacaba el billetico más. Ya cuando eso todavía habían de 1,000 pesos. 1,000 pesitos. Hasta que un día Dios tocó mi corazón, hizo un milagro extraordinario en la parte económica. Y se rompió toda dureza en mi corazón y entendí que Dios es el dueño del oro y de la plata y que Él bendice como Él quiere a quien Él quiere. Pero que tú y yo necesitamos entenderlo. Pero no es por eso, porque el texto que leímos hoy para la ofrenda, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no como si te estuvieran quitando. Ni por necesidad, porque hay quien diga, ay, si el Señor me devuelve 100 veces, entonces es como un baloto a la fija, ¿cierto? Quiero 1,000,000, entonces ¿cuánto doy? 10,000. Y el Señor me devuelve 1,000,000. Quiero 10 millones y voy subiéndole el cerito, ¿cierto? Pero sería por negocio. Y Pablo dice, así no es, es al dador alegre, al que Dios bendice y ama. Pero Dios nunca te va a obligar. Entonces, el Dios que te creó, el eterno, el omnisciente, el omnipresente, te dio libre albedrío para que tú escojas el bien, para que tú escojas el amarlo, el adorarlo. Jesús le dijo a la samaritana, mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores busca que le adoren. Y esos somos tú y yo. No solo aquí, sino allá en la casa cuando nos estamos duchando. ¿A cuánto le gusta cantar en la ducha? Yo en la ducha aprovecho para practicar y suelto todo el volumen y como la ducha genera un eco, oiga, qué cosa tan linda, mi voz es hermosa en la ducha. ¿Quiere escucharse lindo? Cante en la ducha. Voy en el vehículo, voy cantando. Me acuesto, anoche estaba cantando en mi mente. Mi esposa estaba despierta,
No me puedo dormir, entonces le venga, cante conmigo lo que estoy cantando en mi mente y nos pusimos a cantar a medianoche. No hay lugar ni tiempo para adorar a Dios. Todo tiempo y todo lugar es propicio para adorar y glorificar a Dios. Al Dios que te creó, al Dios que te formó. Ahora, si yo estoy haciendo lo bueno, la presencia de Dios en mi vida es mi escudo, es mi defensa. Pero si yo estoy haciendo lo malo, entonces me va a dar temor. El soldado no está para castigar al que hace lo bueno, sino para el que hace lo malo. De modo que yo debo entender que la presencia de Dios en mi vida, el que me formó, es para cuidarme y para guardarme. Y que Él es mi retaguardia y mi vanguardia y va a los lados, y que el que se meta conmigo se mete en problemas con Dios. Diga, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis porque fíjate que el salmista se toma un tiempo muy especial para hablar de la concepción humana. Para Dios es valiosísimo un ser humano. Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, debemos dar ese mismo valor a un ser humano que está en el vientre de la madre. ¿Qué significa esto en palabras más comprensibles? Que tú y yo no podemos hacer parte de lo que afuera se habla respecto de la interrupción del embarazo, que es una manera elegante de decir un asesinato de una criatura indefensa en el vientre de la madre. Como iglesia tenemos que defender la vida desde el mismo momento de la gestación. No podemos participar de lo que afuera se habla y de lo que afuera se defiende. Es más, hay leyes que en Colombia y en otros países ya han autorizado el aborto. Por ejemplo, en Colombia se autorizó la interrupción del embarazo hasta los 6 meses, que son 24 semanas. ¿Tú sabes cuántos son 6 meses? Ya la criatura está formada, todos sus miembros están formados, lo único que está es pequeñito. Y solo le faltan 3 meses para terminar su proceso y dar a luz, nacer. Debemos tener un cuidado muy especial por la vida desde el momento de la concepción. Una mujer embarazada es digna de ser cuidada, de respetada, porque por dentro hay otra vida. Los que defienden el aborto dicen que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera, y eso está bien, pero resulta que el embrión es otro cuerpo, no es el de ella, es diferente. Yo no sé si soy claro en eso, pero un embrión que ya está fecundado en el momento en que el espermatozoide entra al óvulo y lo fecunda, ya es un alma, ya es una vida independiente, diferente de la mamá. Y esos argumentos de que la mujer puede hacer con su cuerpo, puede hacerlo, pero no con la criatura, porque se está exponiendo a ser juzgada por el Señor. Y quien lo propicie, los médicos o el cónyuge o la pareja o como sea, son igualmente corresponsables de ese asesinato. Y yo no quiero pasar por alto esto porque es una realidad con la que nosotros nos enfrentamos y hay leyes que, es más, de pronto hay un médico cristiano que se niegue a hacer un aborto y lo pueden hasta meter preso. Pero yo preferiría ir preso y no cometer un asesinato que los ojos de Dios miran, porque Él cuida la vida desde la misma concepción. Amén. Bien, y una cuarta verdad que está aquí en este capítulo y que básicamente es el corazón del Salmo, es los 2 versículos que leímos al comienzo. Es una oración humilde al único y amoroso Dios. Salmo 139, versículo 23 y 24. Por favor, volvamos al texto con el que comenzamos, porque con ese mismo terminamos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos.
y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David entendía que su naturaleza humana lo llevaba a pecar, y de hecho David pecó. Siendo rey, dice la Escritura, que cuando todos los reyes estaban en guerra peleándose, él estaba en su casa al final del día levantándose de la cama. ¿Usted conoce a alguien que duerma todo el día y que al final del día se levante? Los borrachos, ¿sí? Trasnochan toda la noche emborrachándose y llegan en la madrugada a dormir y son las 4 de la tarde y apenas están levantando. ¿Cierto? O sea que David tuvo como un episodio de, vamos a ponerle un nombre como más elegante, tuvo un lapsus de descuido, descuidó su vida espiritual, de pronto le dio por embriagarse, por estar con amigos en la noche, y al otro día dormía todo el día y al final del día se levantó, y dice la Escritura que un día se levantó, salió a la terraza y vio a una mujer bañándose, porque él estaba en el palacio y era más alto y allá pudo ver a la mujer bañándose, Betsabé. Preguntó, ¿cómo se llama esa mujer? Betsabé, la esposa de Urías. Dijo, tráiganmela, soy el rey. Y la mujer no puso obstáculos, era el rey. Y todos los del palacio, es el rey. Le acolitaron el pecado a David. Nadie le dijo, pero señor rey, en el Deuteronomio dice que el que adultere será apedreado. Usted se expone a que lo apedreemos. Nadie le dijo nada a David, porque era el rey. Y David pecó, embarazó a Betsabé y al pecado de adulterio le añadió homicidio. Porque al estar embarazada Betsabé, hizo llamar a Urías, llámenme a Urías. Cuando llegó Urías le dijo, Urías, tú eres un excelente soldado, te has ganado una semana de permiso, ve con tu mujer a tu casa. ¿Qué quería hacer David? Achacarle lo de él al otro. O sea, encima tuvo la capacidad de pensar perversamente. Eso se llama perversidad. Y Urías, que era un soldado íntegro, dijo, no le dijo nada al rey, sino que se quedó durmiendo con los de la guardia. Dijo, ¿cómo voy yo a irme a acostar en mi casa, en una cama cómoda y dormir con mi esposa cuando todos mis compañeros están al aire libre y el arca del pacto de Dios está también al aire libre? Un hombre temeroso de Dios. Entonces le dijeron, David, todos sabían en el palacio cuál era la intención de David. David, Urías no fue a la casa, no bajó a su casa. Entonces David utilizó un segundo método, el de borracho no vale. Dice que los borrachos y los niños dicen la verdad. Y entonces sentó a Urías y lo embriagó. Tomar con el rey. Y Urías dijo, bueno, yo no sé por qué lo está haciendo, si el rey me manda. Y dice que cuando ya David calculó que Urías estaba ebrio, lo mandó otra vez a su casa. Vaya, mi hijo, vaya, usted se ganó este tiempo, vaya a su casita, duerma allí con su esposita. Y Urías, que era un hombre temeroso de Dios, volvió a quedarse a dormir con los guardias del palacio. Y la Biblia es objetiva, no le esconde pecado a nadie, porque no nos podemos esconder de Dios. Yo creo que David compuso este salmo después de que le pasó eso. ¿Dónde me voy a esconder? Salmo 51 es el salmo de arrepentimiento de David, donde él reconoce su pecado. Y sabe que, como Urías no se quiso acostar con su esposa e ir a su casa, entonces David hizo una carta y la mandó con el mismo Urías a Joab, el general, y le dijo, al portador de esta carta póngamelo en el frente de batalla, en el lado más, donde estén los soldados más bravos de los filisteos, donde estén los más sanguinarios, y cuando estén en plena batalla, déjenlo solo.
¿Qué hizo David? Mandó matar a Urías. El dulce cantor de Israel, el poeta, el que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, tuvo un lapsus de perversidad y él lo reconoce. Y por eso pide al Señor que lo escudriñe y que mire si hay perversidad en su corazón, porque Él está dispuesto a ser guiado por el camino eterno. David entendía que humanamente se podía equivocar, como usted y yo nos equivocamos muchas veces. Pero cuando yo hago una oración de este calibre, yo me estoy exponiendo a que Dios me escudriñe y me diga que he hecho malo. Resulta que Urías murió. Y cuando le trajeron la noticia a David, él se enojó. Yo imagino que fingió el enojo, ¿no? Ay, ¿cómo se le ocurre que...? Pero murió Urías. Bueno. Murió Urías. Bueno. 8 días pasaron y se llevó a Betsabé al palacio. Ni siquiera dejó pasar un mes. A los 8 días ya la tenía viviendo en el palacio. Y el embarazo siguió progresando. Y al año, o cerca al año, vino un profeta llamado Natán. Y le dice: oh rey David, usted es un hombre justo, juzgue. Un hombre pobre tenía una corderita, su única ovejita, la quería como una hija. Y al lado tenía un hombre rico con muchas ovejas. Y vino un amigo de visita y en vez de escoger de una de sus ovejas, fue y le quitó la única ovejita al hombre pobre, la mató y se la comió con su amigo. Y dice que David, que era un hombre justo, rasgó sus vestidos. ¡Ah! Vive Jehová, que ese hombre debe morir. El hombre lanzó juicio y el profeta le dice: ese hombre eres tú. Teniendo tantas esposas, porque tenía varias, tenía Mical, que era la hija de Saúl, tenía la que era esposa de Nabal, se me olvidó el nombre ahora, Abigail, y tenía otras, tenía como 3 esposas o más. Y le quitó la esposa a Urías y lo mandó matar. Dice que cuando el profeta le suelta la bomba, David se humilla, se postra y se humilla y le pide perdón a Dios. Pero el profeta lanzó sentencia, dijo: pero eso no va a quedar así, vas a pagar las consecuencias. A mucha gente no le gusta escuchar que de nuestro pecado que cometimos y que Dios nos perdonó, quedan consecuencias, quedan. Por causa de eso, David perdió 3 hijos. El del vientre murió, nació y murió. Y David lloró y oró para que viviera ese hijo, pero Dios ya había determinado que ese hijo no iba a vivir. Después, un hijo de David mató a otro. Y finalmente ese hijo que mató al otro también murió. ¿Cuántos hijos perdió David? 3. Las consecuencias del pecado nos alcanzan, pero David entendía que Dios era justo. Y cuando él hizo esa oración humilde y sincera delante de Dios, él estaba dispuesto a ser examinado. Voy a contarle algo que me pasó a mí, y lo conté en el primer culto. Cuando yo recién convertido, yo siempre he tenido, o Dios ha tenido conmigo un trato muy especial. Dios me ha hablado de tú a tú, desde un comienzo. Y eso es lindo, y he tenido unas experiencias maravillosas con el Señor. Y una noche me despertó el Señor con 2 palabras: contumaz y proclive. Y para mí esas palabras no son de uso común. Entonces yo me desperté porque eran las palabras contumaz y proclive, contumaz y proclive. Y yo me levanté, tengo un diccionario Larousse así de grande y fui y busqué contumaz. ¿Sabe qué significa contumaz? Necio. Que Dios te diga necio, eso es para poner atención. Cuando yo entendí que Dios me estaba diciendo necio, busqué la siguiente:
proclive. ¿Y sabes qué significa proclive? Inclinado al pecado. Dios mío, ¿sabe qué hice yo? Me arrodillé y le pedí perdón a Dios. Señor, perdóname. Yo no quiero ser necio ni quiero ser inclinado al pecado. Pero si Dios me lo dijo, fue porque yo seguramente hice una oración como esta. Señor, examina mi corazón. Cuando yo hago una oración como esta, de que le pido a Dios que me examine, tengo que estar dispuesto a oírlo y obedecerlo, ser corregido. Déjame decirte algo que a mucha gente no le gusta. A la gente no le gusta ser corregida. Cuando recién comenzamos la vida cristiana, el pastor Jaime hacía vigilias, a cada rato hacía vigilias. Entonces un día hicimos una vigilia en la casa de un hermano, una casa muy bonita en San Antonio del Táchira. Y el pastor le dio el privilegio de que el hermano llevara la palabra en esa vigilia, y el hermano predicó lindo. Y al final de la predicación el hermano dijo: si alguno de ustedes me ve a mí hacer algo malo, corríjanme, yo me dejo corregir. Yo era nuevo, ya el hermano era antiguo. Yo recuerdo que un día el pastor lo puso a abrir un culto y el hermano habló en lenguas y ya, punto. Entonces cuando él se bajó le dije: hermano, venga, yo leí en la Biblia que cuando usted está en el altar y habla en lenguas tiene que dar la interpretación de la lengua, y si no, mejor no habla en lengua. Al hermano no le gustó, porque él era viejo en el evangelio y yo era nuevo. Yo solamente había leído de pronto ese texto y Dios me permitió leerlo. A mucha gente no le gusta ser corregida. Y eso lo he visto yo seguido en obreros que llegan a un nivel y ya consideran que ya no necesitan que nadie los corrija. Y cuando uno los corrige, se vuelven enemigos de uno, porque no quieren escuchar. ¿Sabe qué dice Hebreos de la disciplina? Que al momento de recibir la disciplina no es agradable, pero da frutos apacibles con el tiempo. Porque dice, el que no se deja disciplinar por su papá puede ser desheredado como hijo. Dice, los que somos hijos de Dios tenemos que exponernos a la disciplina de Dios. Porque Dios corrige y castiga al que ama, a sus hijos. Dios no nos corrige para destruirnos. Hay papás que cuando castigan a sus hijos casi que los matan y tienen que venir los vecinos a quitarle al pobre chino porque casi lo van a matar. Dios nunca nos va a castigar o a corregir para matarnos, sino para que nosotros sigamos por el camino eterno. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y tristemente yo he visto que como cristianos tenemos un catálogo de pecados. Pecados veniales, pecados regulares y pecados mortales. Eso es herencia anterior. Entonces, un asesinato para nosotros es un pecado terrible, una violación es un pecado terrible, un aborto es un pecado terrible. Pero una mentira, a veces consentimos mentiras y las justificamos. A mí a veces me llegan y me dicen: pastor, necesito que me expida una carta y que diga que yo serví durante 10 años en la iglesia. ¿Usted en qué año llegó? En tal lado. Ah, entonces no ha servido sino 5. Yo le hago una carta que diga que ha servido 5. Ah, pero yo necesito que diga que 10. Entonces yo le digo, ¿no? Con broma le digo: hermanito, pero si yo no digo mentiras para mí, mucho menos voy a decir mentiras para usted. ¿Sabe? Una mentira es tan pecado como matar a otro. Odiar a alguien es tan pecado como asesinarlo, o como violar a un niño o a una niña. Es tan pecado. Hacer una medida falsa, engañar a otro, es tan pecado como el adulterio, la fornicación o la brujería. Y nosotros tenemos que ser conscientes que como cristianos, Dios omnipresente y omnisciente ve todo y está donde nosotros estemos. Cuando yo entiendo eso, mi vida tiene que cambiar. Mi cosmovisión tiene que cambiar. Dios me ha dado a mí un privilegio. Yo, siendo pastor, siempre he tenido empresa.
Entonces, cuando alguien habla mal de los pastores, que los pastores son unos ladrones, entonces yo le muestro las manos mías. Mire, aquí tengo un machucón y tengo un dedo machucado. En estos días lo mostré aquí, que el hierro que me cayó me machucó un dedo. Yo di gloria a Dios y se me hicieron 2 moraditos chiquiticos y no se me cayó la uña ni nada. Ahí va. Entonces yo le digo a la gente, mire mis manos. Manos de trabajo. Le digo, pues yo también soy pastor. ¿Sabe? Dios me ha dado una gracia de ir limpiando el nombre de los pastores que han hecho cosas malas. Y eso me imprime a mí una responsabilidad grande, pero nadie me la impone. Yo quiero ser luz donde quiera que vaya. Y no lo digo para vanagloria, porque Dios es el que me sostiene. Dios conoce mis luchas, pero Él a su tiempo me corrigió y yo fui sensible. Si Dios te corrige porque quiere lo mejor de ti. Lo mejor de lo mejor. Y las riquezas y las posesiones vendrán como añadidura a tu vida de integridad. No te preocupes, no envidies que los impíos son prosperados, no te preocupes por eso, porque eso es como la flor de la hierba. En la mañana sale y en la tarde ya se marchitó. Mientras que tú y yo somos como la palmera, que aunque se demora en dar fruto, después de que comienza a dar fruto, no para de dar fruto. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Pruébame, le dice David, y conoce mis pensamientos. Esa oración casi que es innecesaria porque Dios conoce tus pensamientos. El enemigo no puede conocer tus pensamientos, mas sí puede colocarte malos pensamientos. Entonces, si tú entiendes que Dios todo lo sabe, todo lo conoce y está en todos lados, no tenemos justificación para hacer lo malo. ¿Dónde nos vamos a esconder de Dios? ¿Dónde vamos a resguardarnos si la presencia de Dios está dentro de nosotros? Colócate en pie, por favor, colócate en pie. David terminó ese salmo con el complemento de la oración: y guíame por el camino eterno. Añada a su oración: Señor, guárdame de pecado, guárdame de tentación y guíame por el camino eterno, por el camino de la salvación. La hermana Astrid predicó el jueves. Ese camino se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Levanta tus manitas al cielo y comienza a adorar. Adora, adora. En el silencio también se adora a Dios. Padre, gracias, porque tu palabra nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la enviaste, Señor. Siendo conscientes que todo lo sabes, todo lo conoces, y que no hay nada que se esconda de ti, de tu presencia, Señor. Delante de ti estamos expuestos, desnudos. Nuestro corazón está abierto delante de ti, Señor. No podemos esconderte nada. No podemos esconderte nuestras debilidades. No podemos esconderte nuestros defectos, nuestros errores, nuestros pecados. Están delante de ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos si en vano quisimos esconderlos, pero delante de tu presencia y delante de tu palabra todo está expuesto y desnudo. Hasta de toda palabra daremos cuenta, toda palabra ociosa daremos cuenta. Y de esta fuente donde brotan palabras de adoración, Señor,
Perdónanos porque en algún momento salieron palabras vulgares y oscuras. Perdónanos, Señor. Somos conscientes de nuestra falta y de nuestro pecado. Pero al oír tu palabra y al escuchar la oración que hizo David, una oración humilde a un Dios amoroso, no nos sentimos señalados, nos sentimos delante de un Padre amoroso que nos quiere corregir con amor, que nos quiere guiar por el camino de la integridad y de la santidad. Guíanos, Señor, por el camino de la integridad. Que no se aparte nuestro pie ni a derecha ni a izquierda. Que podamos caminar en integridad cada día de nuestra vida. Guárdanos de pecado, Señor. Tú conoces las luchas que tenemos. Tú conoces las tentaciones a las cuales nos exponemos. Guárdanos de caer en pecado. Y danos un corazón puro y recto delante de ti, Señor. Oh, Padre amado, esta oración la hacemos sincera. Queremos incorporarla a nuestra oración diaria y ver la vida de manera diferente como tú la ves. No pretendemos engañar a nadie, porque el Dios omnisciente me conoce. El Dios omnipresente está conmigo donde quiera que yo esté. El Dios eterno, el que me creó y me formó sin que me faltara ni uno solo de mis miembros, está conmigo siempre para bendecirme, para protegerme. Y mi oración sincera y humilde que hago delante de ti, yo sé que tú no la rechazas, porque es tu voluntad que todos vengamos al arrepentimiento y tengamos comunión íntima contigo. Señor, queremos ser guiados por ti, por tu Santo Espíritu, en el camino de la integridad, en el camino de la santidad, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Señor, y agradecidos contigo por todo lo que has hecho por nosotros, presentamos también lo consagrado de nuestra casa, nuestra ofrenda y nuestro diezmo al Señor. Tú que ya preparaste tu ofrenda, tómala en tu mano, presentémosla delante de Dios. Dios no mira la cantidad, Dios mira la disposición de tu corazón para dar. Él sabe y conoce tu economía, también conoce tus necesidades. Y Él no te pide para quitarte, te pide para darte. Y para que tú coloques tu corazón en Él y no en las riquezas ni en el dinero. Que sea lo primero para ti, Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo que tu corazón anhele será añadido, por causa de la limpieza de tu corazón y por causa de tu fidelidad con el Señor. Dios te recompensará. No faltará en tu casa el alimento. No faltará en tu casa ningún bien preciado llenando tus habitaciones. No faltará en tu casa la provisión para cumplir tus compromisos económicos. Y tus anhelos y tus sueños, Dios proveerá para que los cumplas. Y tú verás en tu economía la gracia y la misericordia de Dios. Diga conmigo, yo declaro una nueva realidad económica para mi vida. Diga, yo declaro que tendré siempre todo lo suficiente en todas mis necesidades, en el nombre de Cristo Jesús. Diga que no faltará nada, sino que tendré abundancia y podré compartir con otros que padecen necesidad. Diga, por tanto, yo rechazo la miseria y la escasez. Yo rechazo la dependencia económica. Diga, mi vida no depende de ninguna economía. Mi vida depende de Dios.
Diga, yo declaro las bendiciones sobreabundantes del reino de los cielos sobre mi vida y la sabiduría de Dios para administrarlas. De lo recibido de tu mano, te devuelvo con gratitud. Amén. Amén. Venga al altar, venga y deposita su ofrenda, su diezmo, su primicia, y lo hace con alegría, como dijo Pablo, porque Dios ama al dador alegre.